Mis hermanos no me quieren. Esta seguidora anónima tiene 30 años, pero ha vivido como si llevara 60 encima. Nació en una finca perdida en medio del monte, donde los abrazos nunca llegaron y los te quiero se cambiaron por gritos, regaños y trabajo duro desde que era una niña. Nunca tuvo escuela, ni juguetes, ni alguien que la hiciera sentir valiosa. Lo que sí tuvo fue desprecios, burlas y ese silencio que la fue apagando por dentro. Justo cuando creía que no podía sentirse más sola, un vecino se aprovechó de su inocencia. Y lo peor no fue lo que pasó, sino que nadie en su familia movió un dedo por defenderla. Su infancia fue tan dura como el machete con el que creció rodeada, pero su espíritu jamás se rindió. Aunque la llamaban loca por soñar, aunque le robaban hasta lo que era suyo, aunque sus propios hermanos la hicieron sentir menos, ella se aferró a sus ganas de salir adelante. Un día decidió romper el ciclo. Se fue sin nada, solo con su dignidad. El camino no fue fácil, se enamoró del hombre equivocado, fue la otra sin saberlo, tuvo una hija con un tipo que desapareció sin mirar atrás, pero quédate para saber cómo encontró fuerzas para comenzar una y otra vez. Yo tengo 30 años, pero siento que he vivido como si tuviera 60, Ruth. Mi niñez no fue bonita ni feliz, ni de esas que uno recuerda con cariño. Soy de una familia grandísima, de esas donde los hijos no son por amor, sino porque no había televisor. Mi mamá tuvo 10 hijos, uno detrás del otro. Todos vivíamos en una finca perdida por allá entre cafetales, donde lo único que se escuchaba era el canto de los gallos y los gritos de mis hermanos detrás. Oye, yo me pregunto, esa gente que dice, ay, es que los tiempos de antes eran como más sanos, antes era como mejor. ¿Cómo es sano parir 10 hijos y no tener cómo alimentarlos, amarlos, cuidarlos, protegerlos y enseñarlos? ¿Cómo Porque, es eso sano? porque mi amor, ¿a quién se lo escuchas decir? Va también desde el privilegio. Si la persona que lo dice era la hacendada, la dueña de la finca, que solo tuvo 2 hijos herederos porque era rica, millonaria y viajaba por el mundo y ahí solo llegaba a descansar, si eran tiempos mejores. La verdad es que eso de es que los tiempos de antes eran más sanos, solo se lo escucho decir a puro pendejo. Bueno, entonces a eso voy, según el contexto. Desde que me acuerdo, lo único que hacíamos era trabajar, Ruth. No había juguetes ni escuela, cuentos antes de dormir, ¿no? Eso no existía. Era madrugar a cargar agua, recoger plátano, a lavar la ropa en la quebrada, aguantar los regaños de mis hermanos porque como era de las menores me tocaba obedecer. No sé si es pecado decirlo, pero nunca me sentí querida en esa casa. No, no es pecado. Ni ninguna de ustedes bellas que me esté escuchando o que me esté viendo. Si no te sientes querida, pues es porque lo que estás sintiendo es lo que te hacen sentir y estás en todo tu derecho de decirlo. No es pecado. Y si tienes edad y puedes, pues vete de ahí. No me sentía querida ni por mis papás, que siempre estaban ocupados o peleando, ni por mis hermanos, que me trataban como si yo fuera un estorbo. Eran muy crueles. Me hacían sentir tonta, inútil, boba. Hasta el día de hoy, a veces me escucho hablando y me da pena porque siento que no sé decir las cosas bien por el trauma que me dejaron. Nunca fui a la escuela como los otros, porque siempre me decían que no había plata o que me tocaba era ayudar en la finca. Y uno como niña pues se lo cree, se queda callada. Pasé toda mi infancia metida en el monte, entre los palos y los marranos, limpiando las sobras, cocinando con leña, viendo cómo los demás sí podían hacer su vida mientras yo parecía que no. Después cuando crecí un poquitico más, todo fue empeorando. Yo sentía que me tenían envidia, pero nunca entendí por qué. Si yo no tenía nada, ni ropa bonita, ni plata, ni educación, nada. Solo sé que desde chiquita me trataban diferente, como si yo les estorbara y les fastidiara. Y lo más triste es que en vez de defenderme, yo lo único que quería era que me quisieran. Por eso no me alejaba de ellos. Yo quería que me miraran con cariño y que me hablaran bonito. Ay, esa frase me... Pues es que a mí nunca me pasó, pero alguien a quien amo mucho sí, sí lo pasó, entonces sé lo que es que tú quieras que te quieran porque es tu sangre. O sea, tus papás Claro. y tus hermanos. Es que crecer rogando cariño es muy triste y convertirse en un adulto que creció rogando amor y luego darse cuenta de eso es muy triste. Horrible los que no se dan cuenta y justifican o agradecen el maltrato que recibieron de niños, pero convertirse en un adulto que entendió que creció rogando amor está bien feo. Solo sé que desde chiquitica me trataban diferente. Por eso aguanté todo. Humillaciones, gritos, burlas, desprecios. Me acuerdo que si había comida y no alcanzaba, era a mí a la que le decían que ya había comido.
Si alguien hacía algo malo, me echaban la culpa a mí. Y yo calladita porque si me defendía era peor. Yo era una niña triste, Ruth, siempre con ganas de llorar, pero sin tener ni siquiera un rincón donde poder hacerlo. No tenía abrazos, no habían fiestas de cumpleaños, jamás me dijeron te quiero, solo era trabajo, desprecio y mucho cansancio. A veces me preguntaba si de verdad era hija de esa familia o si me habían recogido por lástima. Porque hasta mi mamá, que era la que uno esperaría que le tuviera algo de ternura, me hablaba como si yo fuera menos, como si no tuviera derecho a soñar, a estudiar, a vivir. Llegué a pensar que si un día me iba y desaparecía, ni cuenta se iban a dar. Pero como todavía no era mayor de edad, me tocaba aguantar. No tenía dónde ir, no tenía a quien contarle lo que sentía. Eso me volvió cerrada, más callada, y por dentro sentía que me moría en vida. Cuando iba a cumplir 17 años, me pasó lo peor, Ruth. De esas cosas que uno no quiere acordarse, pero que nunca se le borran del alma. Fue con un vecino, un hombre mayor asqueroso, de esos que parecen buenos con todo el mundo y que saludan muy sonrientes, pero que por dentro son pura maldad. Yo no sé cómo explicarlo. Solo sé que ese día se aprovechó de mí y me dejó rota, sucia, con un miedo que me carcomía el alma. Un tema demasiado O sea, yo denso. quisiera dar más visibilidad o explicar o quejarme, no puedo, ellas. La doble Desafortunadamente, moral de las redes sociales. sí, desafortunadamente las plataformas nos eliminarían el video. Bueno, Qué malditos los lamento que mucho hacen lo que eso. te hizo vivir. Malditos. No merecen el don de la vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie me defendió, nadie dijo nada y nadie preguntó. Mi mamá me vio rara y solo me dijo que no hiciera show, que me dejara de bobadas. Y a mis hermanos, como siempre, ni les importó. Solo mi hermanita menor fue la que me vio llorar. Se metió a la cama conmigo y me abrazó. Pasamos esa noche calladitas, ella sin saber qué pasaba, solo sintiendo que yo estaba mal y trataba de consolarme. Ella era una niña todavía, pero su corazoncito fue el único que me acompañó esos meses donde yo ya no quería ni salir de la casa. Allá en la finca no había ni Dios ni ley. Uno podía gritar, suplicar y nadie hacía nada. Era tierra de hombres, además, de machistas y de machetes. Y yo cargué con eso sola. Me lo tragué enterito sin poder contarlo y sin poder sanarlo. Desde ahí cambié muchísimo. Y es que Ruth ya no podía ser la misma. No era ni una niña ni una mujer. Era un alma en pena con el cuerpo roto, vacía. Pasó más tiempo y yo seguía ahí, en la finca, entre el monte, los recuerdos que me pesaban. Era como si cargara un costal en las costillas. Para esa época ya varios de mis hermanos y hermanas se habían ido. Unos se fueron con sus parejas, otros se perdieron en la ciudad y algunos simplemente me ignoraban como si nunca hubieran crecido bajo el mismo techo que yo. A mí me tenían fastidio. Decían que yo era intensa, que no sabía cuál era mi lugar, que soñaba demasiado para ser una campesina sin escuela. Pero creo que lo que de verdad les molestaba era que yo era fuerte, que mientras ellos vivían quejándose yo trabajaba sin descanso, hacía caso, no me metía en problemas, que mientras ellos decían que para qué estudiar, yo hablaba de irme a un pueblo donde hubiera un colegio de noche o aprender a leer bien, era mi sueño. Entonces me veían como una loca, como una terca, como una desubicada. Decían que estaba perdiendo el tiempo soñando con cosas que no eran para mí. Y yo sí soñaba con aprender a leer como la gente, con tener un uniforme aunque fuera prestado y con sentarme en un pupitre, de verdad, era mi anhelo de niña. No, y me coge esta historia hoy bien sensible. La verdad es que sí está súper triste todo lo que cuenta, pero algo en mi corazón me dice que lo logró. Y sigue, por favor, porque necesito escuchar que lo logró. También soñaba con escribir mi nombre sin que me temblara la mano, con no tener que hablar bajito por miedo a que me corrigieran o me pegaran. No lo decía tan en voz alta, pero sí lo decía de vez en cuando, porque cuando se me salían esas palabras me humillaban y se burlaban de mí. Que nadie me creía, que cómo me iba a ir a estudiar, que más bien me consiguiera un marido rápido o que me quedara ahí en la finca criando marranos. Yo aguantaba todo eso por fuera, pero por dentro seguía acumulando esas ganitas, las ganas de ser más.
No puedo dar muchos detalles de ellos, de mis hermanos, porque capaz si se dan cuenta de que soy yo. Y aunque ya no me importa tanto lo que piensen, tampoco quisiera más problemas. Solo te digo que me fue mejor en la vida con amigas que no son de mi sangre que con mis propios hermanos, porque ellos nunca me ayudaron, Ruth. Si yo no tenía que comer, me decían que no había, pero yo veía cómo se servían hasta repetir y hasta quedar satisfechos. Si yo necesitaba una cobija, me tocaba aguantar frío porque las mías las cogían sin permiso y luego las dejaban sucias o rotas tiradas por la casa. Nunca me prestaban nada, pero si yo tenía algo, ahí sí se lo llevaban como si fuera de ellos. Nunca me buscaron para saber si estaba bien, pero sí me buscaban cuando necesitaban un favor o que yo hiciera algo. Ahí sí aparecían como fueran. Todos me recordaban que éramos hermanos y teníamos que apoyarnos. Y lamentablemente yo les aguanté y les perdoné en silencio muchas veces. Pero el día que sentí que ya definitivamente rompieron todo conmigo fue a los 19 años. Yo llevaba un año entero ahorrando. Guardaba mi sueldito en un cajoncito bien escondido entre ropa vieja. Era lo único mío de verdad, mi esfuerzo, mis madrugadas, mi cansancio. Era platica honrada que había guardado con el sudor de mi frente. Y un día ya no estaba. Me lo robaron. Lo que me había costado sangre, sudor y lágrimas se lo llevaron como si fuera cualquier cosa. Y ahí sí supe que yo no debía hacer nada con ellos ni para ellos. Ese fue mi punto final, mi liberación. Ahí dejé de llamarlos, de esperarlos, de llorarles, de pedirles. Me prometí que iba a hacer mi vida lejos de ellos, sin rencor, pero sin regreso, Ruth. Después de lo del dinero me fui. No tenía nada, pero creo que me quedaba dignidad. Y esa fue mi fuerza. Un tiempo después conocí a un hombre bueno, de esos que parecen que es un ángel que se aparece cuando más lo necesitas. Me ayudó muchísimo. Me dio trabajo, me puso a estudiar. Gracias a él terminé mi bachillerato. Estudiaba en la noche, trabajaba en el día. Era duro, claro que sí, pero yo estaba feliz. Feliz porque por primera vez sentía que servía para algo, que mi vida no iba a quedarse en limpiar pisos o lavar ropa ajena. Y bueno, como una es boba y nunca había sentido cariño, me fui enamorando. Era tan atento, tan pendiente de todo, hasta que me di cuenta que yo no era la única. El susodicho tenía esposa, yo era la otra, yo era la ¡Ay, amante. no! Ay, amiga, qué Me mala dolió suerte, en el alma. No, qué mala suerte la de esta mujer, de verdad que, pobrecita. Sentía tristeza, rabia y vergüenza, mucha vergüenza porque yo no era eso. Y no me quedé, le agradecí por todo, de corazón, porque si no hubiese sido por él, no hubiera estudiado ni salido adelante como lo hice hasta ese momento, pero sí me fui. No le hice mayores reclamos, no hice escándalo y me fui. Terminé en otro pueblo buscando seguir con mi vida, pero bien hecho, Bella. Yo si hubiera hecho el escándalo, pero, pero bien hecho que no te quedaste diciendo la otra, ¿para qué? En ese pueblo me encontré con una hermana mayor. Pensé que se iba a alegrar de verme, pero fue al revés. Ella era madre soltera ya en ese momento de 3 peladitos, y desde que llegué me hizo la vida imposible. Yo le fastidiaba porque no era como ella, porque yo quería trabajar, estudiar más, hacer algo diferente. Me decía que era que yo me creía mucho, que andaba de orgullosa y que ya me creía hasta doctora por saber leer bonito. Pero todo era envidia, porque yo no me rendí, porque yo no quise vivir de favores ni de hombre en hombre. Después de que esa hermana me hizo la vida un infierno, dije no más. Agarré mis poquitas cosas y me fui para la capital. Allá, con el susto más grande en el pecho, pero con las ganas bien puestas, empecé otra vez desde cero. Y ahí conocí al que hoy es el papá de mi hija. Una porquería de hombre, no te voy a mentir ni a resumir. Eso sí, me ayudó a conseguir un buen trabajo. Y gracias a él, Ruth, tengo lo más bello que me ha dado la vida, mi hija. Pero como pareja, fue el peor error que pude haber cometido. Era mentiroso, machista, borracho. Lo escribo acordándome de él y se me revuelve el estómago. ¿Y sabes qué? Me da risa conmigo misma. ¿Cómo me fui a meter con eso? Con ese tipo que no valía ni medio centavo. Pero bueno, una se deja convencer y fue un error de mi pasado. Él era muy trabajador, sí, Ruth, muy echado para adelante. Creo que por ahí fue que me ganó y me cegó,
porque yo admiraba mucho al que madrugaba, al que no se quejaba, al que no se rendía. Y claro, terminé ilusionada. Pero pasaron 6 meses desde que nació mi bebé y ya me había cambiado por otra. Así, sin más, se marchó y a su barco le llamó Libertad. No preguntó por la niña, no mandó ni un pañal, se desapareció como si nunca hubiera existido. Y ahí quedé yo, otra vez sola, con una niña recién nacida, con las fuerzas medio rotas. Pero eso sí, mi corazón seguía aferrado y con ganas de no repetir lo que ya había vivido o lo que ya había hecho mal. Cuando vi que estaba sola con mi niña y con tanto por delante, sin nada en los bolsillos, me acordé de mi hermanita, la menor, esa que me abrazó el día que el desgraciado me arruinó mi niñez, cuando nadie más lo hizo. La que me vio llorar de verdad, cuando yo también era una niña. Entonces decidí traerla conmigo. Le mandé a decir que se viniera, que yo la recibía, que no era mucho lo que tenía, pero que acá sí había amor. Ella llegó con su maletica rota, con la misma mirada triste que yo tenía a su edad, y juntas nos fuimos organizando. Ella me ayudaba a cuidar a mi niña y como yo quería que estudiara y que no pasara por lo mismo que yo, pues la puse a estudiar y así nos ayudábamos entre las dos. Quería darle a ella la oportunidad que nadie nos dio a nosotras. Pero en medio de eso me empecé a enterar de muchas cosas, de lo que decían mis hermanos de mí, que no me querían que porque yo me creía mucho, porque era la más inteligente de la casa y que según ellos también yo era muy bonita, cosa que yo nunca había notado. Yo me quedé fría porque nunca me vi así, nunca me sentí bonita, nunca me creí más que nadie. Al contrario, yo les rogaba para que me quisieran, que me miraran con ternura, que me trataran bien, pero me habían rechazado siempre, no por lo que hacía mal, sino por lo que ellos no soportaban ver en mí. Ya entendí que yo les fastidiaba porque yo sí tenía ganas, fuerzas, sueños, quería salir de allá. Entendí que nunca fue mi culpa, Ruth. Tal vez tampoco fue de ellos. Los verdaderos culpables pienso que fueron mis papás, porque nos criaron a punta de gritos, golpes y comparaciones y regaños, porque nunca sembraron amor, sino celos y competencia. Por eso todos fuimos saliendo dañados de esa casa, algunos más, otros menos, pero bueno, yo lo que hice fue aferrarme a mi bebé, como si fuera mi vida y como si no hubiera mañana. Ella se volvió mi razón, mi motor, mi alegría en medio de tanto cansancio y de tantos problemas. También me empecé a aferrar a mi hermanita. Era la única que yo siento que me había amado sin condiciones, sin envidia, sin rencor. Como era tan pequeña no tuvo tiempo de portarse así conmigo. Así que las tres hicimos una familia a nuestra manera. No teníamos mucho económicamente, pero sí teníamos paz. Y después de lo que yo viví, era más de lo que jamás imaginé tener. En medio de todo ese proceso, la vida me mandó otra bendición, una amiga, una gran amiga, una mujer fabulosa, trabajadora, de esas que no se andan con chismes ni con doble cara. Ella me tendió la mano sin pedirme nada a cambio, me abrió las puertas, me presentó otras mujeres como ella, buenas, sencillas, trabajadoras, echadas para adelante. Con ellas me sentía en casa. Como se dice ahora, hicimos tribu. Me sentía escuchada, valorada, y así poquito a poquito, Ruth, fui saliendo adelante. No ha sido fácil ni bonito. La mayoría de mi camino ha estado lleno de espinas, pero yo lo he caminado con la frente en alto, porque lo que tengo hoy me lo sudé, lo lloré, lo luché. Y si me preguntas, estoy muy orgullosa, mucho, porque yo vengo de la nada. Y aunque no he llegado a todo lo que quiero llegar, estoy mucho más lejos de donde un día pensé que iba a estar. Ruth, mi hija ya va a cumplir 8 años y verla crecer sana, alegre, respetuosa es el regalo más grande que me ha dado la vida. De mis hermanos, la verdad, no sé mucho. Nunca cambiaron, no quieren cambiar, siguen en lo mismo, quejándose de todo y de todos, pero sin mover un dedo para mejorar, solo criticando a los que nos superamos. La única que tengo a mi lado con gusto es a mi hermanita menor. Ella me sigue acompañando como desde aquella noche en la finca cuando éramos dos niñas rotas sin saber qué hacer ni a quién pedirle ayuda. Y hoy la cuido como si fuera una hijita mía. La apoyo en todo, la motivo, le doy lo que puedo, porque si yo no la hubiera traído conmigo, capaz se habría terminado como los demás o peor. De mis papás, ¿qué te cuento, Ruth? Bueno, no me llaman, no preguntan por mi hija ni por mí. Solo buscan a mi hermana para pedirle plata. Y eso que ella apenas está saliendo adelante.
Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Mis papás solo buscan a mi hermana para pedirle plata. Y eso que ella apenas está saliendo adelante. Yo tengo un pequeño emprendimiento de costura. Gracias a un préstamo que me hicieron logré ampliarlo un poco. Es como un taller. Y aunque no me sobra nada, pues tampoco me falta lo necesario. A mí ellos no me llaman ni para un saludo. Y tampoco me interesa que lo hagan, Ruth. Porque de mi parte no van a recibir nada. No por rencor, sino porque yo aprendí a poner límites. Todo lo que una siembra, eso recoge. Y yo sembré amor y ellos solo me dieron desprecio. Si mi hermanita les quiere ayudar, ese es su corazón. Si ella les quiere dar, es su dinero, allá ella. Yo no me meto. Pero por mi parte, solo miro para adelante. Sigo luchando todos los días por tomar mejores decisiones, por ser una madre presente y buena, por construirle a mi hijita un futuro distinto, donde no tenga que agachar la cabeza ni pedir migajas de amor. Y sí, me ha tocado duro, pero aquí estoy de pie, ya sin vergüenza de lo que he vivido, porque todo eso me convirtió en la mujer que soy, a pesar de mis papás y de que mis hermanos no me quieren. Tremenda historia. Gracias por contarnos. Buena. Sigue así, luchando por tu niña. Qué historia tan interesante y qué buen ejemplo de superación el de esta seguidora. Yo quiero mandar un abrazo. Gracias por compartirnos esto.